Vamos a seguir esta adenda. Primero vamos a dar una definición, la clasificación, y es una clasificación, como les decía, bien extensa, pero después nos vamos a referir básicamente a estas formas morfológicas, miocardiopatía hipertrófica, con su epidemiología, fisiopatogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento, miocardiopatía dilatada, fisiopatogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento, miocardiopatía restrictiva, fisiopatogenia, clínica, diagnóstico y tratamiento, y miocardiopatía ritmogénica, en la cual vamos a ver también la fisiopatogenia, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Las 4 formas más conocidas y más que tienen no solo por frecuencia, algunas por frecuencia, ¿no? Pero y otras más que nada por la importancia que tienen por el desarrollo de muerte súbita, y entonces que las vamos a tocar. En cuanto a la definición, tenemos que las miocardiopatías son resultado de muchos procesos, diferentes procesos inflamatorios, tóxicos, autoinmunes, genéticos, infiltrativos, es decir, de una índole bien variada, pero en común tienen que finalmente llevan a alterar la función y la estructura del miocardiocito. Tener en cuenta que estas constituyen un conjunto extraordinariamente heterogéneo de procesos y que solo tienen en común esto, ¿no? Que afectan el músculo cardíaco y causan un amplio espectro de disfunción en el mismo. Esta clasificación que ya, como ven, es tanto antigua, pero sigue vigente aún, ¿no? Entonces, tenemos que las miocardiopatías se clasifican en primarias y en secundarias. Las primarias son de las cuales nos vamos a ocupar, ¿no? Porque las miocardiopatías secundarias son enfermedades sistémicas, básicamente, y que pueden comprometer también al corazón, pero básicamente son sistémicas. En cambio, las miocardiopatías primarias pueden también tener un componente sistémico, pero predominantemente comprometen al corazón, por eso es que las vamos a ver aquí, ¿no? Y ellas pueden ser genéticas, pueden ser adquiridas y también pueden ser la forma mixta. Entre las primarias tenemos entre las primarias genéticas tenemos miocardiopatía hipertrófica, que es de la cual nos vamos a ocupar después, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatía no compactada, miocardiopatía de depósito de glucógeno, miocardiopatía mitocondriales y miocardiopatías por canalopatías. Y en cuanto a las adquiridas, tenemos las que son inflamatorias, ¿no? Habitualmente por consecuencia de virus, de incluso parásitos, ¿no? En bacterias. Tenemos también la miocardiopatía por estrés, que se llama también miocardiopatía de Takotsubo. Y tenemos también las miocardiopatías por taquicardia, o sea que también se les conoce como taquimiocardiopatía. Y tenemos a niños de madres diabéticas insulino dependientes que pueden también tener formas de miocardiopatías primarias. Primaria pero adquirida, ¿no? A través de la mamá. Y tenemos unas formas mixtas, donde está la miocardiopatía dilatada, ¿no? Que tiene componentes tanto genéticos como adquiridos y de la cual nos vamos a ocupar también, y miocardiopatías restrictivas, que también nos vamos a ocupar. Tenemos esta clasificación que es la funcional y también que le llaman también morfológica, es la que nos vamos a ocupar, que es dilatada, hipertrófica, restrictiva, y esas formas las vamos a ver. Y tenemos también otra clasificación que es por etiologías, ¿no? Dentro de las miocardiopatías dijimos que están las primarias en genéticas mixtas y adquiridas, y las secundarias a las cuales en esta clase no las vamos a ver. Y en cuanto a estas formas genéticas, ya hemos mencionado la miocardiopatía hipertrófica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, la no compactación del ventrículo izquierdo, defectos de conducción, enfermedades por almacenamiento, por ejemplo, glucógeno, miopatías mitocondriales, canalopatías, síndromes de QT largo y corto, síndromes de Brugada,
taquicardia ventricular polimórfica, catecolaminergica y fibrilación ventricular idiopática. Esas son respecto a las canalopatías que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, estos síndromes que son, que no son tan infrecuentes, ¿no? Y que son causa de muertes súbitas porque son principalmente lo que dan son arritmias. Y tenemos en las genéticas y no genéticas, teníamos estas mixtas, estas formas mixtas, dijimos la dilatada y la restrictiva primaria. Estamos repitiendo esto, ¿no? Y en cuanto a las adquiridas, allí tenemos miocarditis y tenemos diversos virus, como el VIH, el coronavirus también, ¿no? La reciente pandemia. Tenemos bacterias, tenemos parásitos y ahí tenemos Chagas, que lo vamos a ver en un momento posterior. Y tenemos miocardiopatía por estrés de Takotsubo. Tenemos también las miocarditis periparto y las taquimiocardiopatía, ¿ya? Y esta es la forma alcohólica. Es una clasificación similar a lo que hemos visto, solo que en algunos casos estamos ampliándola un poquito, pero es similar a la clasificación que vimos en la primera diapositiva. Y después las secundarias tenemos infiltrativas por almacenamiento, tóxicas, endomiocárdicas, sarcoidosis, endocrinas, neuromusculares, nutricionales, autoinmunes, y también por electrolitos, precisamente, ¿no? Y también, esto es importante, el tratamiento del cáncer. ¿Qué es lo que pasa? De que antes venía a ser un tanto irrelevante, no era muy frecuente. Sin embargo, con el advenimiento de la medicación, ¿no? Que se ha triplicado y mucho más todavía, podríamos decir, respecto al tratamientos para el cáncer de diferentes formas. Entonces, y con los éxitos del tratamiento también, ¿no? Dicho sea de paso, que estamos teniendo grandes éxitos en varias formas de cánceres que bueno, que tienen buena sobrevida después de un tratamiento quimioterápico, pero también nos hemos visto que actualmente hay muchas miocardiopatías secundarias más bien al tratamiento del cáncer, sobre todo en lo que se relaciona a medicamentos tales como la doxiciclina, ¿no? En general las antraciclinas, ¿no? Donde está este medicamento y que forma parte de los tratamientos para leucemias y otras formas de linfomas y otras formas de cáncer también. Entonces, es importante mencionarlo. Vamos ahora a ver en particular las formas que hemos dicho que vamos a desarrollar, empezando por la forma de hipertrofia cardiomiopática, pero acá tenemos esa clasificación y esa clasificación se entiende de que, por ejemplo, en la primera figura, a su mano izquierda, ustedes van a ver un esquema, ¿no? Un esquema de lo que sería una cavidad izquierda, tanto aurículo y ventrículo izquierdos, con la salida el tracto de salida de la aorta, que tienen una simetría normal, diríamos, ¿no? Una morfología normal. O sea, tenemos un espesor de la pared, una cavidad que más o menos viene a ser representada por esta figura. Y la que está a su lado, hacia la mano derecha de ustedes y mía, está la forma dilatada, ¿no? Entonces, la cardiomiopatía dilatada, donde vemos una cavidad que está muy grande y redondeada, no como aquí, que es una forma casi triangular, en cambio aquí está muy redondeada, y con una pared que no necesariamente es gruesa, podría ser un poquito, pero habitualmente no, ¿no? Es una pared normal o más bien con espesor disminuido, pero con una cavidad grande. Después tenemos una forma de la hipertrófica, la cardiomiopatía hipertrófica, donde vemos en la parte de abajo hacia la izquierda una cavidad muy reducida con una pared de miocardio muy gruesa, un espesor bastante aumentado,
que está creciendo hacia adentro y que prácticamente oblitera lo que es la cavidad, ¿no? Pero además tenemos una aurícula izquierda que también está bien agrandada, ¿ok? Una aurícula izquierda agrandada, ¿ok? El ventrículo no está grande, lo que está es grueso, hipertrofiado, ¿no? Y la aurícula está grande porque para vencer la resistencia que hay en estas paredes, ¿ok? Entonces la auricular lógicamente va a hacer un esfuerzo mayor para poder, durante la contracción auricular, para poder evacuar el volumen hacia el ventrículo izquierdo. Por eso se dilata. Y por último tenemos la forma restrictiva hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Tenemos esa figura donde se representa una cavidad que no es muy grande, ¿no? Es una cavidad que mantiene más o menos su forma. Sin embargo, miren la aurícula de izquierda. La aurícula izquierda es grandota y el espesor de las paredes digamos, de este ventrículo, se nota que están gruesos, ¿sí? Está grueso, pero puede estar normal también, normal o un poco grueso, no tanto como la forma hipertrófica, pero sí puede estar engrosado porque es por depósito de sustancias habitualmente, ¿no? La más frecuente es el amiloide, pero también hay otros depósitos de glucógeno, etcétera, que pueden causar estas formas de cardiomiopatía que es restrictiva, ¿ok? Bien, entonces ahora veamos aquí, cuáles son las principales características de estos tres tipos morfológicos o mm, digamos, la clasificación principal que tenemos en cuanto a miocardiopatías. En cuanto a la disfunción en la forma dilatada es sistólica, básicamente es sistólica, obviamente está como una bolsa el corazón, ¿verdad? En la forma hipertrófica, en cambio, la disfunción no es sistólica, sino diastólica. Y en la forma restrictiva tenemos una también disfunción diastólica. Después, el ventrículo izquierdo, la cavidad del ventrículo izquierdo en la forma dilatada, pues sí, como su nombre lo dice, está bien dilatado. En la hipertrófica, en cambio, la cavidad hemos visto que está reducida y en la restrictiva, esta cavidad puede estar normal o puede estar algo reducida, ¿no? O un poco dilatada, dependiendo del estadio en que lo encontremos, pero habitualmente es cercano a lo normal. Después tenemos, respecto a la fracción de eyección, obviamente en la forma dilatada, donde la disfunción es histórica, precisamente la fracción de eyección va a estar disminuida, bastante disminuida. Y en la forma hipertrófica, en cambio, la fracción de eyección va a ser normal y en la forma restrictiva puede estar normal, pero también puede estar algo disminuida, ¿no? En una etapa más avanzada. Y respecto al espesor miocárdico, ya hemos visto que en la dilatada va a ser un espesor o un grosor miocárdico normal o puede estar disminuido incluso. En la forma hipertrofia, claramente el espesor va a estar aumentado, muy aumentado, y en la forma restrictiva, como ya les mencioné, puede ser normal o puede estar también un poco aumentado. Después vamos ya a entrar en lo que es la miocardiopatía hipertrófica, y tenemos que ¿por qué es importante? No es muy frecuente, ¿cierto? Pero es la causa más importante o una de las más importantes de muerte súbita en jóvenes y deportistas. Su etiología es idiopática, ¿no? O sea que se desconoce un tanto, sin embargo, hay muchos factores genéticos y gran asociación familiar, hasta 50% con penetrancia variable, sobre todo en el cromosoma 14 del gen de la cadena pesada de la miosina. Y después vamos a ver varios genes asociados, por lo cual esta base genética es la más importante. Además, tiene asociaciones con otros síndromes como el de Noonan, como el feocromocitoma, como el síndrome de Friedrich y también con el Pompe. Esta se define como una enfermedad primaria del miocardio determinada genéticamente y caracterizada por hipertrofia. Si ustedes ven aquí, esquemáticamente también un corazón aquí, abierto, donde se ve
más o menos la proporción de los grosores del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho aquí, ¿no? Sin embargo, fíjense aquí en esta otra, en la número 2 de la derecha, tenemos en esta figura un septum muy engrosado, asimismo una pared también lateral engrosada. Dice que afecta a uno de 500 a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la importancia? Digo, porque es la principal causa de muerte súbita en jóvenes, o si no es la primera, es la segunda causa, ¿no? Pues vamos a ver otra que también es importante. Y acá tenemos, estas sí son piezas histopatológicas, ¿no? Donde vemos un parte de un ventrículo, ¿no? El ventrículo izquierdo partido aquí, donde podemos, no es del corazón, digo, ¿no? Donde podemos ver las dos cavidades, tanto el ventrículo derecho, que es aquí como una semiluna, como una media luna, y el ventrículo izquierdo, que es más redondeado, ¿no? Entonces, esta es la proporción que tendría normalmente el septum y la pared lateral del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo en este caso, en la figura de la derecha, en esta pieza vemos de que el ventrículo ya ha tomado otra forma, ¿no? La cavidad del ventrículo está alargada. Tenemos un septum que es enorme. Fíjense lo que es este septum interventricular, y la cavidad del ventrículo derecho está obliterada. Hay solo un espacio, un pedacito, lo demás está obliterado, ¿no es cierto? O sea que prácticamente por ¿cómo se llama?, espesor de las paredes, a predominio de lo que es el septum interventricular, causa una obliteración, y aquí prácticamente el corazón derecho, o sea, el ventrículo derecho está, que casi no se ve su cavidad. Tenemos que esta miocardiopatía hipertrófica es de carácter familiar, transmisión autosómica dominante, tiene características muy heterogéneas y están comprometidos varios cromosomas y genes afectados, y aquí tenemos 4Q11 de la cadena pasada de beta-miosina, 1Q3, troponina T beta cardíaca, 15Q2, alfa-tropomiosina. 11P, 11-2, proteína de unión de la miosina C, 3P, cadena ligera de la miosina esencial, 12Q2, cadena ligera de la miosina reguladora. Entonces, todas esas, ¿ven? Como ven estas cadenas que corresponden, ¿no? Son las que están implicadas, que se han encontrado asociación y que por eso se considera una entidad genética. En cuanto a la fisiopatología, hay 3 tipos de hipertrofia. Una es asimétrica del tabique interventricular, o también se le llama central, y esa es la primera que están ustedes viendo en la lámina de la izquierda, ¿no? Entonces tenemos allí un septum bien grueso y las paredes normales, las paredes laterales. En cuanto a la segunda forma, es apical. Miren ustedes que las paredes son normales, y entonces si nosotros al hacer una ecocardiografía tomamos, por ejemplo, con el transductor vemos, digamos, zonas hacia la parte que está con normal, digamos, tanto el septum como la pared lateral está normales, no vamos a hacer el diagnóstico. Tenemos que hacer unos buenos cortes, ¿no? Y llegar a la punta, y en la punta es donde vamos a ver que es una punta bien engrosada, y es aquí donde está el predominio de la hipertrofia, ¿ok? Y puede un paciente incluso conducir a una muerte súbita por una arritmia desencadenada aquí, ¿no? Y de pronto en el estudio ecocardiográfico se nos pueda pasar. Y tenemos aquí una forma en la cual es concéntrica todo, tanto todo el ventrículo izquierdo, tanto el septum como la paredes laterales, etcétera, todo está hipertrofiado, ¿no?
Al respecto, diríamos que, y después lo vamos a también a indicar con más énfasis de que por eso la resonancia magnética es la más adecuada para esos diagnósticos. Bueno, pero ahora, en cuanto a la fisiopatología, vemos por qué el fallo diastólico, ¿no? Hay un aumento del calcio intracelular y entonces hay una dificultad para la relajación del ventrículo izquierdo. Entonces, el sistema nervioso autónomo simpático está anómalo y, y hay un aumento de la presión de telediástole o de fin de diástole. Y esto va a provocar el fallo diastólico. Y por otro lado, vamos a ver, hay algo que es muy importante y es esto que se denomina el SAM, que es el movimiento sistólico del velo anterior mitral. Y que mis alumnos lo han escuchado cuando hemos estado hablando de un paciente que con características de corazón hipertrófico y donde mencionaban esto como un hallazgo importante en la ecocardiografía, ¿no? Un movimiento sistólico del velo anterior mitral que es arrastrado hacia el tabique interventricular porque el tabique está grueso, ¿sí? Está muy grueso. Y entonces esto va a ser un efecto Venturi por flujo elevado en la sístole y contracción de los músculos papilares anormalmente orientados por el tabique hipertrófico, ¿no? Hemos visto un tabique hasta de 24 milímetros, lo cual es bastante grueso, en una paciente que todavía no tiene un diagnóstico claro etiológico, pero que se está pensando en precisamente una miocardiopatía hipertrófica y podría ser restrictiva también. En cuanto a esto, ¿qué pasa con ese efecto que decimos por flujo elevado de sístole? Se va a crear una estenosis dinámica subaórtica y esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole por hipertrofia del septo, ¿no? Del septum interventricular, más el arrastre de la vela anterior mitral, esto es, ¿no? Arrastre de la valva anterior mitral, lo que da lugar a este efecto, este producto del SAM, ¿no? Del SAM. Movimiento anterior sistólico, ¿no? Porque es el movimiento de la valva anterior de la mitral. Bueno, y entonces tenemos algunas características en cuanto a sintomatología. La clínica en estos pacientes va a empezar alrededor de los 30 años, 30, 40 años, ya, y precisamente ha dado ya por los signos de la estenosis, ¿no? Que se va a producir. Entonces, casi la mitad de los pacientes van a presentar una triada que es similar a la que ustedes conocen como la estenosis aórtica. Y estos son los tres síntomas cardinales, la disnea, el angor y el síncope. ¿Ok? Sin embargo, no hay obstrucción en un cuarto de los pacientes. Pueden solo presentar arritmias. O sea, no necesariamente va a dar obstrucción. Y el cuadro, la manifestación solamente es súbita, que es la causa más frecuente de muerte en este tipo de miocardiopatía hipertrófica. Se da precisamente por arritmias de tipo ventricular. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no tiene relación con la muerte súbita ni el gradiente o la clínica que pueda tener el paciente, ¿ya? O sea, que un paciente que de repente todavía no ha tenido nunca Disney, Angor, y es más joven que esta edad, ¿no? No tiene nada, y de repente, ¡pum!, se puede morir, ¿ok? Porque no necesariamente depende de la clínica o del gradiente que le hayamos encontrado a este paciente, sino que depende de una arritmia. Y entonces el paciente puede hacer muerte súbita. Y justo acá están los factores predictores de muerte súbita. En los pacientes menores de 30 años al diagnóstico, o sea que ya empiezan algunas sintomatologías, pero son menores aún de 30 años, ¿no? Antes se lo esperaba. El antecedente familiar de muerte súbita, los genotipos desfavorables, y hemos dicho varios de ellos, ¿no? De las cadenas de miocina, etcétera.
los síncopes, o sea, presencia ya de síncope, arritmias ventriculares en el Holter y respuesta anormal de presión arterial durante el ejercicio. Ya, respuesta anormal de la presión. Entonces, todos estos son factores predictores de un paciente que pueda tener muerte súbita. Y tenemos que en el examen físico, vamos a encontrar un pulso yugular con una onda aumentada, un pulso carotidio, bisferens, digitiforme. Vamos a encontrar a la auscultación un soplo sistólico eyectivo que varía con cambios dinámicos. Este soplo sistólico eyectivo se va a parecer, va a ser muy parecido, muy similar a lo que es el soplo de la estenosis aórtica, pero la diferencia va a ser que puede variar con los cambios dinámicos, ¿ok? Y vendría a ser pues por la obstrucción que hay a nivel subaórtico, no es en la misma aorta, sino subaórtico, pero por esto podríamos también identificar, ¿no es cierto? Y tenemos después en el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Y el electrocardiograma sí va a ayudar mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son signos pues de hipertrofia, voltajes aumentados, etcétera, etcétera. Y la radiografía de tórax no va a ayudar mucho, porque hemos dicho que crece hacia adentro. Habitualmente puede no haber una cardiomegalia significativa en la radiografía de tórax, y sin embargo sí estar con un problema importante, ¿no? O sea, no siempre nos va a ayudar. Y en cuanto a la ecocardiografía o ecocardiograma, vamos a encontrar varios signos como la hipertrofia septal asimétrica, ese signo que dijimos, el MAS o el SAN, y el gradiente de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética nuclear va a ser realmente el más oportuno, el examen más oportuno, solamente que es un examen que oneroso, cuesta bastante y a veces no se puede realizar. Y en cuanto al cateterismo, para ver el aumento de la presión diastólica de fin de diástole y la medición de la gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y si hay ANGOR, también el cateterismo nos va a servir para descartar otra patología, ¿no? Que pueda ser coronario también el paciente. Ya, se nos ha pasado aquí. Entonces teníamos que el examen físico, ¿no? Entonces hemos puesto los factores predictores de muerte súbita, hemos tenido y el diagnóstico en cuanto al examen físico, la onda aumentada, el impulso carotidio, la auscultación del soplo eyectivo, y en el electrocardiograma de radiografía, ya lo hemos mencionado, tenemos el ecocardiograma que nos da varias luces, y la resonancia magnética nuclear que finalmente es el boom. El cateterismo nos podría servir para medir estas presiones, pero habitualmente no se hace, excepto cuando el ANGOR estemos pensando también en descartar patología coronaria. En cuanto al electrocardiograma, a detalle podemos encontrar la hipertrofia del ventrículo izquierdo y podemos encontrar algo que nos llama la atención, unas ondas Q septales que van a simular una necrosis y alteración de la repolarización con ondas T isquémicas gigantes. Y nos puede hacer confundir con que es un paciente que ha tenido un infarto antes, ¿no? Pero lógicamente que el paciente va a decir que no, aparte que va a ser un paciente joven, ¿no? Entonces, en segundo término, pues vamos a pensar realmente en esta patología. El ecocardiograma, indispensable para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, va a medir grosores parietales, dilatación de cavidades, y cuando hacemos el Doppler va a permitir valorar los gradientes subaórtico y la coexistencia de disfunción diastólica en presencia de hipertrofia ligera o moderada. También está la tomografía, pero la que es más importante es la resonancia magnética nuclear, que es el gold estándar
para esto. Y acá tenemos algunos resultados de ecocardiografías donde podemos ver en primera instancia la figura de la izquierda hacia arriba. Tenemos una vista longitudinal donde se aprecia la válvula mitral en el medio y tenemos el ventrículo izquierdo, diré, el ventrículo izquierdo, y tenemos un septum aquí entre el ventrículo izquierdo, la cavidad y el ventrículo derecho. Tenemos una cosa que parece una bola, una pelota, que es el septum interventricular. Y en esta otra foto del ecocardiograma que tenemos hacia la derecha, vamos a ver como que hay una simetría. Esto viene a ser una vista en 4 cámaras, pero vamos a ver claramente cómo en el medio tenemos un septum interventricular anchote también, bien ancho, ¿sí? Y sobre todo el septum, ¿eh? No vemos las paredes muy gruesas, pero sí el septum interventricular. Y después, en la parte más baja y en la mano izquierda tenemos otra posición, ¿no? Ecocardiográfica, que es una vista en una vista más bien de eje corto. La primera eje largo, este es un eje corto, donde vemos el músculo completamente grueso con una cavidad de ventrículo pequeña y una válvula mitral, en este caso abierta, así como la ven, ya, pero el músculo cardíaco está bien engrosado. Y esto mismo lo vamos a ver en la mano derecha en otro modo, es un modo M, en un modo M, ¿no es cierto?, donde, ¿cómo se llama? Vemos la cavidad del ventrículo izquierdo casi bien pequeña, y esto que ven como M's es la válvula aórtica, la válvula mitral, que está como que se pega, ¿no?, a las paredes, está tan pegada porque no puede aperturarse. O sea, no está pues en una cavidad pequeña, ¿no? Entonces todo se ve la válvula así, grandota. Listo, entonces otra vez para repetir, en el electrocardiograma puede simular infarto de miocardio, el 20-50% de los pacientes, más frecuente en D2, D3 ABF, que es la cara inferior, y en B5, B6, que es la cara lateral baja. Pueden relacionarse con el balance de fuerzas eléctricas que emanan del ventrículo izquierdo en contraparte con el ventrículo derecho. Y en el ecocardiograma hemos dicho hipertrofia septal, lo que es el movimiento, ¿no?, del SAM, el movimiento de la valva anterior ¿no?, de la mitral, y la fracción de eyección para poder medirla y también ver y constatar lo que es la insuficiencia mitral. El Holter, ¿por qué será importante? Porque, sobre todo en pacientes con lipotimias o historia de síncopes, tenemos que analizar la presencia de arritmias, ¿sí? Que de repente en el reposo no se encuentran, pero en un electrocardiograma de 24 horas, pues sí, y a veces hasta de 48, ahí vamos a tener más posibilidades de encontrar la arritmia que le ocasiona al paciente una lipotimia o un síncope. La presencia de taquicardia ventricular sostenida y arritmias supraventriculares activas en presencia de síndrome de Ward-Parkinson-White también pueden ser responsables de la sintomatología. Si no se demuestra arritmia, está indicado un estudio electrofisiológico. Y finalmente, el tratamiento de esta miocardiopatía hipertrófica es médico, que consiste en disminuir la demanda de oxígeno por el miocardio y relajar el miocardio. De elección están los beta bloqueadores, pero si tenemos contraindicación por asma o algún otro problema, pueden ser también los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como entonces el diltiazem, por ejemplo, el diltiazem, que se pueden utilizar en vez del beta bloqueador.
cuando esté contraindicado. Después tenemos una elección mucho más adecuada en cuanto a medicación, es el Mevacamten. Este es el primer inhibidor de la miosina, que hemos dicho que donde asientan varios de los trastornos genéticos que se han evaluado, ¿no? Entonces, primer inhibidor de la miosina que reduce los gradientes del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Mejora capacidad de ejercicio en pacientes con clase funcional 2 a 3. Hay que tener especial cuidado con los diuréticos. No es bueno a estos pacientes de plano darles cantidades así de diuréticos grandes porque pueden hacer problemas. Igual contraindicados son los vasodilatadores, los IECAS, el digital, por ser inotrópicos positivos, ¿no? Entonces, entonces para las arritmias ventriculares está indicado la miodarona, es la que más se utiliza. También puede ser la dronedarona. Y por último, un cardiodesfibrilador implantable es lo que se debería hacer por estos pacientes. Si no responden a tratamiento médico, se puede hacer también una miectomía septal de Monro en los muy sintomáticos. O sea, sacar un pedazo de músculo cardíaco. También tenemos la ablación septal con alcohol intraarterial y un marcapasos bicameral que también sería de mucha ayuda. Tenemos aquí este medicamento que es relativamente nuevo, el Mavacamten. No lo tenemos en el medio, pero sí lo pueden adquirir en otros lugares. Es el primer inhibidor de la miosina para miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, sintomática. Ya, y entonces en caso de obstrucción, lo que hemos mencionado, que también y la miectomía septal, la ablación septal, y finalmente, si no ya hemos resuelto eso y no es obstructiva ni tiene respuesta a fármacos, ¿sí? Si no existen esas posibilidades, entonces lo que tenemos que recurrir finalmente es al trasplante. Vamos a ver la segunda forma de miocardiopatía, en este caso la dilatada. Y vamos a tener que, en cuanto a su definición, esta se caracteriza por una disfunción sistólica y ventrículo izquierdo dilatado, con disminución de su contractilidad y grosor. En ausencia de afección coronaria o vulvar, que ya esas son ya formas propias, ¿no es cierto? Entonces, no, en ausencia de ellas, tenemos que ver disfunción sistólica y ventrículo izquierdo dilatado con disminución de su contractilidad y grosor. Y tenemos las etiologías, tenemos las miocarditis inflamatorias, son las más importantes, dentro de ellas las infecciosas, por virus, parásitos, bacterias. Las no infecciosas por sarcoidosis de células gigantes periparto, polimiositis y dermatomiositis, entre las causas inflamatorias. Tenemos las causas tóxicas que también vienen siendo importantes, sobre todo el alcohol, los antineoplásicos nuevamente que mencionamos antes, las antraciclinas, las catecolaminas, la hidrocloroquina y cloroquina que se estaban dando en el COVID. ¿Sí? Se estaba dando al comienzo un poco indiscriminadamente, pero realmente no hacía un efecto como se creía sobre el coronavirus y más bien podían aumentar tal vez la mortalidad por esos efectos tóxicos que pueden tener la hidroxicloroquina y cloroquina. Finalmente, también tenemos formas metabólicas, déficit de tiamina, de selenio, déficit de electrolitos, como son el calcio, el fósforo, el magnesio, electroendocrinopatías también,
tenemos varias, pero las más importantes podríamos mencionar a la diabetes misma, diabetes mellitus, el feocromocitoma, también están el hiper y el hipotiroidismo, ¿no? Y tenemos también la hemocromatosis. Y acá tenemos una gran lista de virus, de los cuales los que nos interesan más ahorita es el Coxsackie virus, el ecovirus, y de los nuevos tenemos el coronavirus y el COVID-19. Bueno, lo mismo, ¿no? El coronavirus que dio lugar a la enfermedad de COVID-19 y que trajo también varias consecuencias importantes a nivel del corazón. Cuanto a las bacterias, son menos frecuentes cada vez, pero podríamos mencionar la clamidia y la difteria antes, ¿no? Antes sí ha sido causa de muerte. Después de la vacunación extensiva, etcétera, no se ve prácticamente la difteria, ¿no? Está erradicada por el momento. Cuanto a las espiroquetas, tenemos sífilis, leptospirosis, fiebre recurrente, enfermedad del Lyme. Y también tenemos micosis, como la candidiasis, histoplasmosis, esporotricosis, coccidioidomicosis, aspergilosis, lo hemos visto en algún paciente. En cuanto a microalgas, tenemos también esto que se llama la ciguatera, Gambierdiscus toxicus. Esta ciguatera está en el plancton en algunos lugares con climas especiales como son por ejemplo, en el Caribe, en aguas del Caribe y así, ¿no? Tuvimos un paciente hace un par de años que justamente llegaba de un viaje a una zona así y comió pescado y después empezó a hacer esta patología, ¿no? Una miocarditis con muchas arritmias que prácticamente, gracias a Dios, se pudieron controlar, porque eran muy difíciles de controlar. Bueno, lo bueno de esto es que pasa, digamos, los días y como es como una intoxicación prácticamente también, se va a ir remitiendo, ¿no? Pero mientras tanto hay que estar tratando las arritmias. Cuanto a riquezas, no lo tenemos en estas áreas de la parte sur de nuestro universo, pero sí en las partes nortes, ¿no? Sobre todo la fiebre Q, fiebres de montañas rocosas. Protozoos a la cabeza, el Chagas, y eso lo vamos a desarrollar después, por la importancia que tiene y sobre todo por el tema que tenemos una endemia en estas zonas de nuestro país, ¿no? Y en cuanto al mintos, tenemos triquinosis, equinoconocosis. Miren, esta larga lista no es para asustarlos y que todito se lo tenga uno que saber, pero para que vean que realmente hay una serie de patógenos que pueden dañar el corazón. Entonces, a la hora de hacer diagnósticos, en verdad, no es fácil cuando vemos que es una miocardiopatía, una de estas miocardiopatías, ¿no? Que puede ser de diverso origen y entonces se hace más complicado el hacer un diagnóstico, pero nos ayuda mucho ¿cómo se llama? La resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las no infecciosas, también tenemos las cardiotoxinas, en este caso, referentes a medicamentos, sobre todo las catecolaminas y también los que ya hemos mencionado contra el cáncer, las antraciclinas, la ciclofosfamida, la cocaína, metales pesados, cobre, plomo, hierro, alcohol, arsénico, monóxido de carbono, etcétera. Y los trastornos sistémicos, dentro de están las enfermedades de colágeno, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Y mujeres, mayormente mujeres, sarcoidosis, enfermedad celíaca, enfermedad de Kawasaki, ¿no? Hipereosinofilia, granulomatosis de Wegener, el hipo y el hipertiroidismo como resaltantes y la radiación también, ¿ok? La radiación. También referente al cáncer, ¿no? Entonces, reacciones de hipersensibilidad, antibióticos, penicilinas, diuréticos, ¿cuántos no pueden causar dobutamina, litio, toxoides, de tétanos, etcétera? Picaduras de insectos, de arañas, escorpiones, mordeduras de serpiente, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto
Son pues, es una amplia gama, ¿no?, que pueden producir. En cuanto a lo que es la miocarditis, el origen inmunológico que tiene, es que se apoya en varias cosas, ¿no? Esas evidencias que encontramos el marcado en la expresión antigénica de los complejos mayores de histocompatibilidad en las biopsias, la reacción cruzada entre virus y proteínas miocárdicas, llamada también mimetismo molecular, es importante en el daño miocárdico por complejos inmunes. Tenemos que las miocarditis activas tienen moléculas que expresan ICAN1 y la persistencia de la ICAN1, juega rol en la inflamación continua miocárdico, a diferencia de las miocarditis curadas, en la cual no se expresa el ICAM1. Entonces tenemos ahí un parámetro, ¿no? Porque todas las miocarditis agudas no van a ir a una miocardiopatía dilatada. Sí, y esto es un marcador, por ejemplo, importante que vemos. Y también esto que vamos a ver ahora, los virus provocan cambios endocrinos y neurobioquímicos similares al estrés. El efecto citotóxico directo, con necrosis y fibrosis reparadoras. Los linfocitos T sensibles también producen miocitolisis focal con inotropismo, ayudados por citoquinas y óxido nítrico que modulan la expresión de metaloproteinasas y de los TIM, que son los inhibidores de las metaloproteinasas. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, la interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa, que está aumentado, las metaloproteinasas, que estos aumentan, perdón, las metaloproteinasas y más bien disminuyen a los inhibidores de las metaloproteinasas, que son los TIM. Entonces se produce un aumento del remodelado anormal, porque estas metaloproteinasas van a aumentar mucho y van a producir el remodelado anormal del ventrículo izquierdo. La interleuquina 10 y la 15, por otro lado, que tienen efectos antiinflamatorios y antivirales, están por el otro lado de la moneda. Después tenemos entonces que en esa fisiopatología de esta cardiopatía dilatada tenemos factores genéticos, alteraciones inmunes, infecciones virales que disminuyen el gasto cardíaco y dan manifestaciones de insuficiencia cardíaca, hipertrofia y dilatación. Hay muerte de miocardiocitos y apoptosis, y esto da lugar a la cardiomegala, pero también hay destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción, y esto va a dar lugar a trastornos de la conducción y a arritmias activas, que finalmente pueden ser las causas de muerte. ¿Y qué se vio con el COVID-19? Que habían, por ejemplo, una serie de manifestaciones de afectación cardiovascular en esos pacientes. Una, por ejemplo, era un síndromes isquémicos agudos, que podían ser con ST elevado o sin ST elevado, que se podían dar como parte de la enfermedad. Después teníamos también injurias miocárdicas agudas, pero sin daño coronario, ¿no? Como en la primera, ¿cómo se llama?, figura, donde sí tenía daño coronario, está relacionado a eso. Pero en la segunda figura es una injuria miocárdica, pero donde no había ese daño. También se daba lugar a arritmias y también a falla cardíaca, que podía llegar a shock cardiogénico incluso. En cuanto a las efusiones pericárdeas o taponamiento, teóricamente, o sea, también se podían dar también. Y en cuanto a también otras complicaciones de tipo tromboembólico, ¿ok? Y por eso también parte del tratamiento de estos pacientes funcionaba mucho con la heparina, ¿no? Entonces, todos estos tipos de manifestaciones cardiovasculares en los pacientes con COVID. Ya, en cuanto a la clínica en esta patología, la disnea nunca falla, la ortopnia. Tenemos también disnea paroxística nocturna, fatiga.
En cuanto al examen físico, tenemos hepatomegalia y edema con fobia. Tendríamos aumento de la presión venosa yugular, S3, o sea, presencia de tercer ruido de galope, y un curso sistólico, un soplo sistólico por insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué pasa con la válvula mitral? En realidad con la válvula no es que pase nada, sino que como estamos frente a una dilatación muy grande de cavidades a predominio del ventrículo izquierdo, entonces va a ser el causante de una insuficiencia mitral, pero de tipo funcional, ¿no? Porque no se coaptan las valvas de la mitral. Tenemos aquí algunos dibujos, perdón, estas son fotos de lo que estamos platicando. Y en cuanto al diagnóstico del electrocardiograma, vamos a poder ver bloqueo de rama izquierda con la clásica ondas QR, acá como una S nomás, pura S en D1, D2, y después en B5, B6 más bien va a haber sobrecarga sistólica, y además la presencia del bloqueo de rama izquierda con esta característica, ¿no es cierto? Las ondas QS profundas en B1 y B2, hasta B3 incluso, y con una imagen que no vemos muy bien, pero en las derivaciones B5, B6, sobre todo, ¿no es cierto? La onda R empastada, ¿no? Acá logramos ver algo. Y respecto a la radiografía de tórax, aquí sí nos va a ayudar mucho. Dijimos en la forma hipertrófica no nos puede no ayudarnos mucho porque el corazón se hipertrofia hacia adentro, entonces no va a crecer mucho. Y también la dilatada, miren ustedes la gran imagen cardíaca que se ve en esta toma radiográfica. Y por otro lado, en la ecocardiografía, dilatación del ventrículo izquierdo, FEBI reducida a menos 30%, detecta trombosis murales, contractilidad del miocardio, contractilidad del ventrículo izquierdo. Y tenemos esta figura donde está el ventrículo izquierdo al centro, pero grandote, y ahí están los otros, ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda, y tenemos también podemos pedir una ergometría para evaluar el pronóstico. Ergometría para evaluar pronóstico de paciente. Y con strain para ver también a nivel tisular, más bien, ¿no es cierto? Y después tenemos el tratamiento. Bueno, el tratamiento en realidad sería de falla cardíaca, porque hemos dicho que estos pacientes van a cursar con una fracción de eyección baja, entonces van a cursar con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces los conocidos como los 4 fantásticos van a tener que estar presentes aquí. Entonces, IECAS como captopril, enalapril y lisinopril, beta bloqueadores como los sartán y candesartán, y antagonistas de receptor de aldosterona como espironolactona, eplerenona. Y en cuanto a los beta bloqueadores, ¿cómo se llama? Tenemos el carvedilol, el metoprolol, el nebivolol. Los IECAS, cuando producen tos o algún problema colateral, pueden ser reemplazados por los bloqueadores de receptores de angiotensina, como el Losartán y el Candesartán. Ok, y después tenemos los antagonistas de receptores de aldosterona, como la espironolactona, el eplerenona, y los beta bloqueadores como tal, carvedilol, metoprolol, nebivolol, que van a ser utilizados también igual, ¿no? Los 4 fantásticos. Y también el Losarni, valsartán y sacubitrilo, en lugar de los IECAS o beta o bloqueadores de canales de receptores de angiotensina, también se pueden utilizar en estos pacientes
solamente que no los tenemos cubiertos en los dos sistemas de salud que tenemos, tanto ¿cómo se llama? El sistema del SIS, del Ministerio de Salud, como en el sistema de salud, no lo tenemos y lo tienen que comprar los pacientes. Y por último, los inhibidores de cotransportador de sodio, glucosa y GLT2, como la dapaglifosina, que sí han probado su, su importancia en el tratamiento de todas estas patologías, incluso en las fallas con fraccionación reducida, pero también incluso en las preservadas, en todas tienen lugar y son las que tenemos que también implementar en estos pacientes. Tenemos por último la forma restrictiva. ¿Y esta forma restrictiva de qué se trata? Que consiste en la dificultad del llenado ventricular por una disminución de la distensibilidad en ausencia de una enfermedad pericárdica. Tenemos allí, por ejemplo, bien característico, esto es esquemático, pero van a ver unas grandotas aurículas así, grandotas, con unos ventrículos pequeñitos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Hay una restricción al llenado desde las aurículas. ¿Por qué? Porque los ventrículos van a estar con sustancias de almacenamiento o infiltrados, ¿no? Infiltración por amiloide, por depósitos de glucógeno, etcétera, lo cual va a hacer que la pared no se pueda distender. No hay distensión adecuada. Entonces, las aurículas van a crecer más todavía que en la cardiopatía hipertrófica porque van a tratar de cubrir esa disminución que hay en cuanto a la restricción del llenado para tratar de contraerse más y poder hacer posible ese llenado desde las aurículas hacia los ventrículos. Entonces los ventrículos van a ser pequeños, la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares se van a producir también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por este aumento de presión, ¿no? Y tenemos entonces, ¿qué etiologías para esta última forma que estamos viendo de cardiopatía restrictiva? La más importante es esta forma infiltrante, que es la amiloidosis, que puede ser familiar, primaria o senil. Las enfermedades por depósito, como glucógeno 2 y 3, los depósitos, glucógeno 2, 3, hemocromatosis, enfermedad de Fabry, pero también tenemos las formas fibróticas, que son por radiación y por esclerodermia. Tenemos formas endomiocárdicas, que son por radiación, enfermedades fibróticas, tropical de Loeffler, síndrome carcinoide y algunos fármacos como son la serotonina y la ergotamina. Y tenemos otras formas, otras miocardiopatías. Dentro de ellas está la hipertrófica, la dilatada en etapa inicial, la sarcoidosis y también en las formas idiopáticas. En cuanto a la clínica, siempre la intolerancia al ejercicio, o sea, la disnea, siempre va a estar presente. Ascitis, hepatomegalia, edema, signo de Kussmaul positivo. A la auscultación, presencia de tercer o cuarto ruido cardíaco, y tenemos aquí una figura que acá ven un gran globo que en realidad es el abdomen de un paciente que está por aquí, su cuerpo, y aquí está una gran dilatación, diríamos, una protuberancia enorme del abdomen, inclusive aquí con la cicatriz umbilical protuida hacia afuera por la gran cantidad de líquido que tenemos aquí, ¿no? Entonces es una gran ascitis. Exámenes complementarios, el electrocardiograma, ¿qué nos va a dar? Una disminución del voltaje. Una disminución del voltaje que va a producirnos una disminución del voltaje que nos va a dar lugar también, y también nos puede dar lugar a arritmias.
en cuanto a frecuencia en el electrocardiograma, sobre todo la fibrilación auricular. También puede dar lugar a flúter auricular. En el ecocardiograma, engrosamiento del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, fracción de eyección, medirla, ¿no? Que normalmente al comienzo va a estar normal y en etapas avanzadas puede estar disminuida. No calcificaciones. En las biopsias, que sería el punto, digamos, culmen para diagnosticar amiloidosis o hemacromatosis, pero por su dificultad habitualmente no se hace. Se puede hacer biopsias renales porque generalmente esta amiloidosis, sobre todo cuando se trata de amiloidosis, va de la mano con lo que la amiloidosis cardíaca, con lo que es la amiloidosis renal también, ¿no? Entonces acá tenemos la clásica ecocardiografía en 4 cámaras, donde las 2 aurículas vean que son unas aurículas enormes y unos ventrículos pequeñitos, ¿ok? Esta es la forma característica. Y en amiloidosis, que es la principal causa de cardiopatía restrictiva, se da por depósito de cadenas de inmunoglobulina, fibrillas amiloide que infiltran al miocardio alrededor del sistema de conducción. Por eso que teóricamente pueden dar más también trastornos de conducción y trastornos a nivel de lo que son arritmias, sobre todo fibrilación auricular. En el ecocardiograma puede detectarse para un observador, digamos, con práctica, un brillo retráctil y un engrosamiento del ventrículo izquierdo. Y en la biopsia de miocardio va a confirmarse los depósitos. El tratamiento puede darse diuréticos, digoxina, eso teniendo en cuenta que la fibrilación auricular es digamos que está con frecuencia presente en estos cuadros. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como ya hemos visto, ¿no? Y de acuerdo a la fracción de eyección, con los 4 fantásticos. La colchicina en casos de amiloide que se acompaña de inflamación puede ser de utilidad, podría ser de utilidad. Y por último, vamos a referirnos a otra miocardiopatía, que es la arritmogénica. Esta es también una causa de muerte en gente joven, muy importante, y por eso también es que es conveniente, ¿no?, conocerla. Es una enfermedad genética del músculo cardíaco donde el tejido normal, que es muscular, va a ser reemplazado progresivamente por grasa y fibrosis, pero esto va a ser progresivo, o sea, no va a ser desde el comienzo, ¿no? Y provoca así arritmias ventriculares graves. Suele afectar al ventrículo derecho, siendo una causa común de muerte súbita en jóvenes y atletas. Tuvimos un caso el año pasado, precisamente de un paciente con esta patología, no nos los esperábamos, ¿no? Fue recién la resonancia magnética lo que nos dio luces, porque este paciente venía por arritmias ventriculares muy graves, de mucha gravedad, y prácticamente estuvo al borde de una muerte súbita, ¿no? Entonces, base genética causada por mutaciones de los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Ustedes recuerdan, son estructuras que unen a las células cardíacas y frecuentemente heredadas de forma autosómica dominante. Los síntomas son palpitaciones, mareos, desmayos, síncopes y dificultad para respirar. Algunos pacientes permanecen asintomáticos hasta que se produce una arritmia grave. Entonces, en este tipo de patología, acá nos vemos un corazón normal, sus paredes normales, y en el de la derecha vemos una figura de un corazón donde a nivel del ventrículo vamos a ver en una cara lateral un reemplazo de grasa en lugar de tejido muscular. Esto que está viéndose blanco y acá que está más a la derecha en el recuadrito pequeñito, estamos viendo la grasa, ¿no? La infiltración grasa. Y tenemos unos hallazgos que en el electro que son un poco característicos y que los vamos a analizar aquí. Alteraciones en la repolarización con inversión de la onda T, generalmente de B1 a B3, inversión de las ondas T. Acá se ve en el electro de abajo se ve mejor, ¿no? Inversión B1. B2 y B3. Tenemos prolongación del QRS en B1, B2 y una aparición de una onda
epsilon, que es al inicio, ¿no? Y tenemos ondas T negativas, que pueden extenderse a las derivaciones B4, B5 y B6, y que pueden sugerir afectación del ventrículo izquierdo. Aquí en la ecocardiografía podemos ver, por ejemplo, que no, en esta cara lateral vemos que no hay una continuidad, hay como unos huecos. Sí, hay una especie de huecos y como que hubiera grasa ahí, pero como que hay allí una zona que no está, no hay una continuidad, ¿no es cierto?, en esta zona del miocardio. No hay una continuidad como lo hay en la otra pared, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí está infiltrado con grasa y hay así esa discontinuidad que se aprecia. Y después tenemos que en los diagnósticos en la resonancia magnética que se dan en esta patología, el adelgazamiento de la pared del ventrículo derecho, infiltración grasa de la pared del ventrículo derecho, dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho, y se pueden verse aneurismas, saculaciones en el ventrículo derecho, como estos que se están viendo en las flechitas, ¿ya? Aneurismas, saculaciones en lo que es el ventrículo derecho. Y en cuanto a los hallazgos funcionales, podemos encontrar alteraciones regionales de la contractilidad del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, con aumento del volumen de telediástole, descenso de la fracción de eyección del ventrículo derecho y disfunción diastólica del ventrículo derecho. Y se puede hacer realce tardío. Miocardiopatía ritmogénica biventricular también se puede dar. Varón de 15 años, síncope, episodios de taquicardia ventricular, taquicardias ventriculares, onda T invertida de B1 a B4, resonancia magnética severa, afectación biventricular, y tenemos en el ventrículo derecho la fracción de eyección de 18% nada más, con un volumen de apical, y en el ventrículo externo una fe bien reducida de 36%, también con un volumen de telediástole de 109 mililitros y un realce subepicárdico inferolateral. El diagnóstico se basa en criterios que incluyen electrocardiogramas, ecocardiogramas y principalmente la resonancia magnética nuclear para visualizar la fibrosis. El tratamiento, el objetivo es prevenir la muerte súbita, usualmente mediante fármacos, beta bloqueantes, restricción de ejercicio físico intenso, y en casos de alto riesgo, un desfibrilador cardio no implantable, ¿no? Estos desfibriladores automáticos implantables van a evitar la muerte súbita justamente en pacientes con mucho riesgo de ello para hacer descargas en cuanto aparezca una forma de estas arritmias graves. Bueno, y ahí esas son todo lo que hemos visto, solamente presentarles un trabajo, o sea, es un registro de miocardiopatías para países americanos, latinoamericanos, pero que se hizo en México, y básicamente como México y Perú tienen varias similitudes, más o menos nos podemos sentir representados. La calidad y cantidad de vida de los pacientes, la carga económica de salud es importante cuando se presentan etapas avanzadas de estas enfermedades, que son las miocardiopatías, las que estamos viendo ahora, ¿no? Tenemos ahí las formas, también igual, dilatada hipertrófica restrictiva como formas principales de lo que son miocardiopatías. Tenemos que pacientes con insuficiencia cardíaca y sospecha de trastornos del miocardio. Es importantísima la ecocardiografía Doppler, la resonancia magnética cardíaca. Indican que el electrocardiograma se utiliza, pero habitualmente tiene baja sensibilidad para el diagnóstico de estas miocardiopatías. Y entonces hicieron este estudio, diríamos, donde en el REMEMI incluyeron 1026 pacientes y fueron registrados hasta el 15 de junio del 2023, y los centros principales
participantes fueron incluidos a través de invitación para contribuir, ¿no? Entonces allí, en realidad iba a ser hecho por 1,5 años, pero como en ese tiempo todavía por la contingencia del COVID se prolongó para el doble de tiempo. Y bueno, entregaron formatos de consentimiento informado, etcétera. Los pacientes eran mayores de 18 años, autorizaron el consentimiento informado, cumplieron los criterios clínicos. Y esto en síntesis, aparte de otras cosas, esto es lo que nos interesa, cómo encontraron ellos. De estos pacientes, miren, la gran mayoría, 494 pacientes, o sea, casi la mitad, tenían unas formas dilatadas, miocardiopatías dilatadas. Y esto constituía el 48% que está en azul. Sí, el 48%. Después el 47% lo constituía la miocardiopatía hipertrófica y esta era la que está en color verde, y en color amarillo tenemos las miocardiopatías restrictivas que son mucho menos frecuentes, 35, y se asemeja a lo que podríamos encontrar nosotros también en nuestro país. Y en cuanto a los resultados, indican que las edades de diagnóstico fueron diferentes, ¿no? Las edades de diagnóstico de menores fueron en miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Lógicamente son genéticas, de base genética, y más bien más mayores en la miocardiopatías restrictivas, que son las formas de depósito, las formas de amiloidosis, etc. Generalmente son en pacientes mayores. Y después tenemos a 3 pacientes se les había implantado desfibrilador, ¿no? Desfibrilador automático debido a que tenían graves riesgos para hacer muerte súbita. Y que el ecocardiograma transtorácico se realizó en la mayoría de los pacientes, 82.91%, seguido de monitoreo Holter cardíaco, que también es importante por las arritmias, que son generalmente las causas de muerte de estos pacientes, ¿no? Y se realizó resonancia, se encontró 9 de cada 10 presentaron reforzamiento tardío con gadolinio. La resonancia magnética ha sido pues siempre el estudio más que daba más un producto más beneficioso en términos de diagnóstico, pero no siempre se puede hacer por su costo. Gracias por la atención, jóvenes. Ha sido una clase bien larga.